Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura de la carta a los romanos. Habíamos estado viendo en los videos anteriores cómo el apóstol Pablo nos va mostrando las diferencias de cómo comprender la ley mosaica para el cristiano que viene del judaísmo o el cristiano que viene del gentil, del no judío, ¿no? Sobre todo para cuando uno lee el Antiguo Testamento y dice, bueno, pero la ley era eterna. ¿Qué hacemos? Si nos hacemos cristianos, tenemos que cumplir con la ley mosaica, con todos los ítems. ¿Qué tenemos que hacer con la ley mosaica? ¿El cristiano está pegado a la ley mosaica? Bueno, ese es un tema, ¿no? El judío pensaba que sí, ¿no? Aquellos que se convertían del judaísmo y no querían dejar atrás todas las normas de la ley mosaica se resistían a dejarla atrás y arrastraban un montón de detalles que ya para el cristiano ya no eran necesarios, ¿no? La ley mosaica es un ayo, dice, un maestro, un tutor, que llevó a la humanidad de un punto muy atrasado espiritualmente a uno más alto, ya que la ley puso blanco sobre negro lo que estaba bien, lo que estaba mal, ¿no? Pero fue hecha por Dios para una gente muy atrasada, muy salvaje, ¿no? Y llevarla a un punto en el cual pudiera aprender a aceptar una nueva situación. Bueno, es lo que ocurre cuando llega el Mesías. ¿Por qué llega el Mesías en ese momento en particular? Bueno, porque la gente ya podía escuchar un mensaje más avanzado, más evolucionado espiritualmente y aceptarlo. No solo aceptarlo, sino que ya lo necesitaba. Porque para el judío que adquiría conciencia, ya la ley estaba medio rara, ¿no? Había un montón de cosas que la ley te decía, sí, lo tenés que hacer, y uno decía, pero ¿estás seguro que tengo que hacer esto? ¿No? O sea, ya atrasaba, ¿no? Lo mismo ocurre desde el lado gentil, ¿no? El lado gentil, que ya veían determinadas situaciones culturales en cada una de sus culturas, que decían, esto no puede ser obra de Dios, ¿no? O sea, la gente que tenía un poquito de conciencia ya pensaba, ¿será que la esclavitud, por ejemplo, es un tema de Dios? Que la mujer esté subordinada al marido y no tenga ningún derecho, ¿puede ser algo de Dios, ¿no? Y así, y ese tipo de cosas, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Que tienen que ver con que uno ya dudaba, ¿no? Pero Dios puede hacer esas diferencias. ¿Realmente Dios predestina a alguien para ser esclavo? ¿Predestina a alguien para pasarla mal? No puede ser. En ese momento evolutivo de la espiritualidad llega el Mesías. Y la gente dice, bueno, el mensaje que trae Jesús es eso que estamos pensando. Dios tiene que ser así, como lo plantea Jesús, misericordioso, amoroso, de perdón al enemigo, de rogar por el que nos persigue, que en Dios no hay diferencias, ¿no? No hay libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, para Dios todos son iguales. Entonces la gente escucha eso y dice, sí, bueno, ese Dios tiene más sentido que un Dios que separa por raza y género y por capitalismo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, cuando escuchan el mensaje, la buena nueva, el Evangelio, escuchan a Jesús y a los apóstoles, dicen, bueno, sí, este Dios tiene mucho más sentido que lo que antes nos decían que venía de Dios. La esclavitud no podía venir de Dios, ¿no? El sometimiento de la mujer tampoco, ¿no? Toda esta diferencia de castas sociales predefinidas no tenía sentido viniendo de Dios. Bueno, y entonces acá Pablo sigue explicando el tema de la ley, de por qué el cristianismo no está bajo la ley, ¿no? Aun cuando Jesús dijo, bueno, ni una tilde de la ley va a pasar. Claro,
¿Y entonces cómo? Jesús dijo eso y entonces debemos estar bajo la ley. Claro, hay que ver un poquito más allá, ¿no es cierto? Jesús enseña el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es contenedor de la ley, los profetas y todavía queda mucho lugar. Porque el amor al prójimo siempre fue la base de la ley mosaica. Y lo que los profetas enseñaban basándose en la ley, obviamente iluminados por Dios, era el amor al prójimo, pero en un contexto de gente muy salvaje. Y lo vemos en las formas en que la gente se refería a Dios, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, cuando uno mira un poquito los nombres que la humanidad le daba a Dios, sobre todo el pueblo hebreo, vemos que una de las más antiguas es Eloá. Eloá significa el que infunde terror, ¿no? O sea, dice, ¿no? El Dios terrible que infunde terror. Bueno, esa era el pensamiento de esa gente. Después vino el Dios de los ejércitos, toda una época de guerras y guerras y guerras y guerras, donde no había forma de hacer las cosas sin una guerra. El Dios más poderoso era el que ganaba la guerra. Entonces, Yahvé era el Dios de los ejércitos. Bueno, con Jesús se termina todo eso. Y Dios es amor y misericordia, ¿no? El Padre, ¿no? El Padre, el Hijo. Jesús nos habla de un Padre amoroso, de un Hijo que hace lo que el Padre le pide, ¿no? Que hace la voluntad del Padre. Nos muestra un Padre y un Hijo donde hay una relación de amor que todos conocemos, ¿no? Una relación filial de padres e hijos. Padres amorosos que salen al encuentro de los hijos, hijos que habían estado haciendo todo tipo de macanas, ¿no? El hijo pródigo que cuando vuelve el padre sale corriendo a buscarlo, lo cual es una imagen que no era común en esa época, ¿no? Los padres estaban ahí, el patriarca estaba esperando que todos vinieran. Sin embargo, este padre que nos muestra Jesús sale al encuentro del hijo, corriendo, hace una fiesta, ¿no? No lo castiga por lo que hizo, no lo deja en un costado y lo echa, no, todo lo contrario, o sea, no, volvió y acá está y vamos a hacer una fiesta y vamos a festejar que este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. O sea, un padre amoroso, comprensivo, que perdona, misericordioso. Bueno, es todo un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva situación de la relación y la forma en que el humano ve a Dios mostrado por Jesús, que es Dios. Pero Jesús llega y decide encarnar en una época en la cual la gente puede escuchar eso, aceptar eso y verlo bien, y le llena el espíritu de algo que estaba necesitando, ¿no? Ver que Dios es fuente de toda razón y justicia, que no es caprichoso, que no está loco, porque la verdad que los dioses paganos, la verdad que estaban ahí, ¿no? Gente, mostraban personas caprichosas, locas, que hacían lo que querían con la humanidad. Este Dios de los cristianos, que es mostrado hacia la gentilidad, es un Dios de toda razón, toda justicia, misericordioso, amoroso, que no es vengativo, justicia, 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 y justicia con amor y bondad, ¿no? No es la justicia de, bueno, mira, hiciste mal, fuera, ya está, listo, fin, ¿no? O sea, no es esa, ¿no? Es, mirá, vamos a ver qué fue lo que hiciste, ¿no? Jesús mismo dice, ¿no? Todo el que blasfeme contra el Hijo va a ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no. O sea, Él está diciendo, hasta los que hablen mal de mí, le vamos a perdonar. El que vaya contra Dios a sabiendas, ese no, ¿no? ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando del Satán, del enemigo, del engañador. Alguien que sabe con exactitud qué es lo que quiere hacer Dios, ¿no? Sus designios, y sabiendo qué es lo que Dios quiere, se opone conscientemente. Bueno, ese no tiene arreglo, ¿no? Y de hecho no se arrepintió nunca, lo vemos en el Apocalipsis, no se arrepiente y bueno,
Pero todos los demás tienen oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón. ¿Cuántas veces debo pedir perdón? 70 veces 7. No puede ser, perdón siempre. Y bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Con la vara con que midas serás medido. O sea, no midas, porque después, aunque tu vara sea chiquitita, con esa vara chiquitita te vamos a medir. Y si es grande, peor todavía. No midas a nadie, porque ¿para qué? Después, ¿no? O sea, no juzgues al otro, no midas al otro, ¿no? Con esa medida con que midas vas a ser medido. O sea, déjate en broma, portate bien. Amoroso, amor, misericordia, perdón, genial. Ese es el Dios que nos muestra Jesús y que la humanidad acepta, porque esa humanidad que está rodeando a Jesús, obviamente no a todos les gusta, pero ya hay mucha gente que la recibe contenta y feliz de por fin tener un Dios acorde a lo que todos pensamos que debe ser Dios. Amor, misericordia y perdón, ¿no? Así que bueno, continuamos. Romanos capítulo 7 dice: ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Está preguntando una pregunta retórica, hace Pablo a la gente que lo escucha, un contexto de judaísmo, ¿no? Le dice, mire, la gente está sometida a las leyes terrenales, humanas, mientras está viva, pero una vez que se murió, ¿qué ley le vas a aplicar? Ya no está vivo. Dice, así la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Más, una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, aquel que fue resucitado entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. ¿No? Está haciendo esta analogía, Pablo, con respecto a la ley y la muerte de Jesús, en la cual toda la humanidad es como si hubiera muerto y renacido con él, libres de la ley mosaica, ¿no? Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Pablo acá hace una comparación, como veníamos viendo en todo lo que es Romanos, hace comparaciones extremas, que hay que entenderlas en ese contexto, ¿no? Él dice, uno solo, todos, ¿no? Todos mueren, todos viven, o sea, toda esa cosa extrema, acá vuelve sobre eso, ¿no? Él dice, la ley nos hacía, al apretarnos tanto, la ley nos hacía pecar, porque era tal lo difícil de cumplir con la ley que terminábamos haciendo todo tipo de macanas, ¿no? Dice, obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte, ¿no? O sea, ese es un pensamiento extremo. Más al presente, hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia, ¿no? Pablo dice, bueno, no toques esto, y uno dice, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿A qué es lo que no hay que tocar? ¿Eso? ¿Y por qué no debo tocar eso? ¿Y si lo toco, qué pasa? Bueno, esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con respecto a la ley mosaica, ¿no? Mira, la ley mosaica te decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Entonces, aquel que ya había dejado toda... La ley se la da en un momento en que todos estaban haciendo esas macanas, teniendo un montón de ídolos, haciendo sacrificios humanos, haciendo barbaridades. Bueno, y la ley le decía, mira, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace así. Una vez que la gente sabía, ya acostumbrada, ha pasado mucho tiempo, ya es como que ya no lo hacían naturalmente. Todo eso había ido calando en la humanidad y lo había llevado a una evolución espiritual. Entonces, esta gente, los judíos, ya no querían hacer esas cosas porque ya la tenían súper incorporada. Entonces leían la ley y otra vez decían, ¿y por qué no tengo que hacer esto? ¿Y si lo hago, qué pasa? Bueno,
Entonces la ley ya no hacía avanzar, sino hacía atrasar. Y de eso está hablando. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte. Bueno, otra vez estamos viendo que él plantea situaciones extremas, ¿no? Dice, no, yo morí por culpa del pecado que cometí en contra de la ley. Bueno, no murió. Y se refiere a la muerte segunda. Bueno, todavía no, está vivo, está hablando. Todavía su alma no ha muerto. Dice, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí. No. Y resultó que el precepto dado para vida, claro, pues la ley mosaica era para que la gente no cayera en la muerte segunda. Dice, al final me fue para muerte. Me llevó a meter la pata, ¿no? Porque el pecado, dice, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo. Y por él me mató. Bueno, me mató. Continuamos. Tengamos en mente que él está llevando todo a situaciones extremas para que quede muy claro, ¿no? Dice, así que la ley es santa y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Bueno, él continúa esta situación de cosas así, muy blanca, muy negra, muy extremista. Entonces él dice, ¿no? Que la ley, mostrándole lo que no tenía que hacer, lo seducía a hacer lo que no tenía que hacer, ¿no? Porque en su cuerpo carnal, en su vida terrenal, en su cuerpo pasional, digamos, era más fácil que le ocurriera ese tipo de cosas y encima la ley le decía, mirá, esto no hagas, esto no hagas, esto no hagas, y entonces ¿no? Una situación así muy, dice, pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, más no el realizarlo, ¿no? Pablo está diciendo, nada bueno habita en mí, como si fuera, no, yo soy malo por naturaleza. Bueno, en realidad nadie es malo por naturaleza, ¿no? Si no, Dios no nos hubiera rescatado. Él sabe que no somos malos por naturaleza y ese es un pensamiento extremo para hacer reflexionar. Pero en realidad no es así, en realidad es el enemigo, el engañador, el que piensa así, que la humanidad es mala por naturaleza y que no vale la pena rescatarla. Entonces le está llevando este pensamiento a ese lugar, ¿no? Dice, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Y acá hay una contradicción, porque él en este momento está hablando, está llevando la evangelización al mundo, está llevando la buena nueva al pueblo y está haciendo lo correcto. Entonces, esto que él dice es un pensamiento que debe hacernos reflexionar, pero no podemos tomarlo como una realidad así, 100%. No. ¿Somos todos malos? No. ¿No hay nada bueno en nosotros? No, eso no es así, no es así. Y Dios no lo piensa así, ¿no? Dice, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, ¿no? Como que esa lucha interna que uno siempre tiene, ¿no? Y estoy por hacer una macana y digo, no, pero no puede ser que, ¿no? Dice, y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, acá Pablo nos muestra que la razón, el pensamiento debe prevalecer
contra lo instintivo, contra lo que por ahí uno hacía primera, ¿no? A veces se nos da de querer hacer una macana o no hacer exactamente lo correcto. Cosas tan sencillas como decir, bueno, debo amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, el que me cae bien es mi prójimo, ¿no? Y el otro, más o menos. Bueno, no, tenés que amar a ese también. Al que no te cae bien, al que es enemigo tuyo, al que te persigue, al que te hace la vida imposible, a ese también lo tenés que amar y tratar de pensar qué es lo que le pasa, ¿no? Y eso solo por la razón, porque naturalmente es difícil, ¿no? Ese no me cae bien, ¿no? Puede decir que es mi prójimo, yo no creo. Bueno, Dios Jesús nos pide justamente eso, razón. Mira, hace eso que a vos no te convence, sí, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Que es lo que le preguntó el saduceo a Jesús. Bueno, Jesús le dijo, aquel, ¿te acordás lo que te pasó? A vos te pasó en el camino, que estabas tirado al costado y vino uno que era tu enemigo y él te rescató. Acordate un poquito, ¿no? Aquel samaritano, ¿no? ¿Quién era el que estaba tirado ahí? Posiblemente este saduceo que preguntaba, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, acordate, ¿no? Razonar, no instintivo, razón. Dice Romanos 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Cuando habla de la carne, habla de todo lo que tiene que ver con esta encarnación terrenal, humana, mundana. Entonces dice, porque la ley del Espíritu, que da la vida en Cristo, la ley del Espíritu es lo que realmente Dios quiere que sea la vida humana, la vida de las almas, el mundo, el reino futuro, el reino de los cielos, la vida como debería ser, como Él quiere, ¿no? Esa es la ley del Espíritu, el amor, la misericordia, el perdón. Jesús dice, te liberó de la ley del pecado y de la muerte, aquella ley que nos llevaba a imposible cumplir y que terminaba, ¿no? La ley para los judíos, la ley mosaica. Pues lo que era imposible a aquella ley reducida a la impotencia por la carne, porque era imposible cumplirla, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, justamente, ¿no? El Logos, el Verbo, la palabra de Dios, encarna terrenalmente como persona, 100% persona, siendo 100% Dios, para demostrar, ¿no?, que el hombre humanamente puede trascender su condición humana y, y razonando hacer lo correcto. Hacer lo correcto, ¿no? Esa lucha entre el enemigo que trata de hacer caer a la humanidad diciendo, no, estos tipos no valen la pena. Lo veíamos en Job, ¿no? No, déjame que yo voy allá, lo sacudo y vas a ver que te niega, vas a ver que el tipo no. ¿No? Inútilmente, porque al final Job no negó a Dios y Dios le dio todo. Y le dijo Dios al enemigo, ¿para qué le hiciste pasar mal a Job? No tiene sentido. Bueno, esto mismo pasa con la humanidad. Job representa a toda la humanidad. Y en esta drama del enemigo tratando de hacer morir a la humanidad que ha recibido la trascendencia, la imagen y semejanza de Dios, es que Dios dice, bueno, yo, ¿no?, el Logos baja, encarna humanamente, totalmente humano, dice, ¿ves que el humano puede trascender con razón? Y todos los que me están escuchando, comprendiendo lo que tienen que hacer, lo hacen.
y cambian sus posiciones y merecen la vida eterna, así que no. Los vengo a rescatar. Y todo eso que vos dijiste, y no es así, no es así. Y viene el rescate, y viene la salvación, y viene la vida eterna, y viene la demostración de que la humanidad está pasando por una tribulación que no vale la pena. Entonces dice, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu, lo espiritual, ¿no? Esta cosa de que, bueno, mientras estás ahí escuchando al enemigo que te mete en problemas, entonces uno vive en la oscuridad y metido dentro de una bruma ahí que no se sabe para dónde va. Sin embargo, en el momento que Dios te muestra la luz, te dice, mirá, esto es lo que vos tenés que hacer, esto es la forma de vivir. Bueno, el que vive según el espíritu busca lo espiritual, lo bueno, ¿no? Lo que es de Dios y sale de ese error. Eso es pecado, errar. Dice, pues las tendencias de la carne son muerte, más las del espíritu, vida y paz. ¿No? La muerte, segunda, ¿no? Más las del espíritu, vida eterna y la paz que trae vivir con Dios. Dice, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, toda esta confusión que trae el enemigo hace que mucha gente odie a Dios. Primero porque la están pasando mal, porque no entienden la justicia, la razón y justicia de Dios. Y entonces una de las cosas que dicen es, si Dios fuera bueno, el mundo sería bueno. Pero el mundo es un desastre, está lleno de guerras, hambres y todo tipo de cosas. Porque Dios, al final, ¿qué está haciendo Dios? Maltratarnos. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque no logran trascender y ver que no es una cuestión de Dios las guerras, el hambre y todo eso, sino del enemigo. Entonces, muchos piensan, bueno, ¿y qué espera Dios para poner orden en este asunto? Y ahí hay que tratar de entender que la vida terrenal es muy cortita teniendo en cuenta la vida eterna del alma. Es nada, 2 minutos. ¿No? Mientras Dios va y se toma un café y vuelve, uno ya pasó la vida encarnada y se va con Él a vivir feliz y contento en el reino de los cielos, una vida eterna de alma en el amor de Dios. Entonces, es el libre albedrío en el cual uno vive en esa vida eterna, desde la vida terrenal y después, y ahí eso sirve para disfrutar la vida, para separar la paja del trigo, para evolucionar, porque el alma evoluciona, piensa, vive, ¿no? El alma trasciende el cuerpo, o sea, uno no se lleva las cosas del cuerpo, sino lleva los aprendizajes profundos del alma, ¿no? El amor al prójimo, la comprensión, la trascendencia, ¿no? Eso se lleva a uno al reino de los cielos. Así que hay que tratar de trascender esta vida cortita y terrenal en la cual hay unas reglas y unas normas. Y Dios viene en rescate por nosotros, porque dice, estos tipos no se merecen estar pasando estas cosas, así que yo los voy a buscar, ¿no? Como si vos estuvieras en un parque de diversiones, la estás pasando mal, y él viene a buscarte y dice, vamos a casa, no la estás pasando bien, vamos, ¿no? Y te lleva. Dice entonces, y si el espíritu de aquel que suscitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. ¿No? El espíritu de Dios que nos va a dar una vida eterna en la resurrección con un cuerpo nuevo en el reino de los cielos. Dice, así que hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si en el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre, ¿no? Que es como papito, ¿no? Papi, una cosa así, como una cosa más cercana y más amorosa con Dios, ¿no? Esto de la libertad y del espíritu de ser hijos de Dios, en esa relación de padre e hijo amoroso, ¿no? El espíritu mismo, dice, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, ¿no? Es interesante esto, ¿no? La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Como que toda la creación atiende expectante cómo va a terminar esta humanidad que va a ser hijos de Dios y va a lograr la vida eterna. Dice, la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, ¿no? Como que evolucionar espiritualmente es duro, no es fácil, ¿no? Sufre dolores de parto. Entender, comprender la diferencia entre el bien y el mal, elegir lo correcto en vez de lo incorrecto, es un trabajo, ¿no? Los dolores de parto. Y no solo ella, dice, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Él habla aquí de que la gran mayoría de la gente no ha visto el reino de los cielos. Hay santos, hay personas que han tenido la suerte, el don de Dios de haber visto aquello. Entonces tampoco podemos decir que nadie lo ha visto. No, sí, algunas personas lo han visto. Bueno, esas personas no tienen esperanza, sino tienen certeza. Él habla del 99.9% del resto que cree en fe, ¿no es cierto? Con una esperanza de algo que no ha visto, ¿no es cierto? Pero esperar lo que no vemos, dice, es aguardar con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, ¿no? Con gemidos inefables pide por la humanidad. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Bueno, acá podríamos pensar que Dios es caprichoso y elige a unos poquitos, y el resto que se embromen, ¿no? Porque dice, de aquellos que han sido llamados según su designio. Bueno, ¿a quiénes alcanza esto? Bueno, a toda la humanidad, ¿no? ¿Quiénes fueron llamados según su designio? Toda la humanidad, ¿no? Hay quienes escuchan, quienes no escuchan, pero Dios llama a todos, ¿eh? Pues a los que de antemano conoció, a todas las almas, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, imagen y semejanza dada a toda la humanidad, para que fuera Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a toda la creación, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. O sea, no podemos usar estos versículos para pensar que Dios es arbitrario. Ah, no, yo estoy elegido para la santidad y el resto está elegido para ir al infierno. Es una pavada total. Cuando habla de esto, está hablando de toda la humanidad. A los que predestinó, toda la humanidad predestinada a ser santa, a esos también los justificó, a todos. Y a los que justificó, también los glorificó. Después, en lo individual, cada uno elige si quiere subirse o no, ¿no? ¿Me interesa el reino de los cielos o no me interesa? Yo quiero la vida eterna o no quiero. ¿Quiero hacer lo correcto o no quiero? Pero ya es una elección personal. Continúa. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Como diciendo, quédense tranquilos. Si Dios está haciendo todo esto y Él está de nuestro lado, ni te preocupes por el enemigo. ¿Qué puede hacer Él contra Dios? Nada, no puede hacer nada, olvídate, ¿no? Dice, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica.
¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? ¿No? Pablo nos está haciendo reflexionar. ¿Acaso Jesús nos va a condenar si Él ha sufrido para rescatarnos? ¿Acaso Él nos va a mandar al infierno por alguna pavada? No, si Él ha venido a rescatarnos de las barbaridades que hizo la humanidad ancestral, sacrificios humanos, idolatría, desastres, y ha venido a rescatarnos. Entonces el amor de Dios no nos va a condenar por tonterías. Tiene que ser muy grave y nos da la oportunidad de arrepentirnos, de reflexionar, de volver, de entender y aceptar el amor de Dios y el perdón y la misericordia. Dice, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Genial, ¿no? Muy, muy, muy lindo, muy profundo y nos da la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de que Dios no es caprichoso, de que Dios no es vengativo, todo lo contrario. Amor, misericordia, perdón, Padre amoroso que viene en busca de sus hijos, a los cuales amó desde siempre, ¿no? Desde siempre. Muy bien, muy lindo. Romanos, muy interesante, muy profundo. Nos va a llevar un rato largo leer toda la carta de los romanos, ¿eh? Como vemos, hay mucho para leer, entender, analizar. Está muy bueno. Como siempre, ¿no? La Biblia está buena. Por lo menos para mí me parece súper interesante. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.